Bienvenidos a otro tutorial más de F. Muñoz Tutoriales. Hoy vamos a ver un poquito más en profundidad lo que es el entorno de Cinema 4D desde la versión R25, en el que ya sabéis que ha cambiado toda la interfaz bastante y han cambiado cosas de sitio, las han movido, los iconos los han redibujado y entonces nos podemos perder un poco. Vamos a ir dando una vuelta por iconos y si sois novatos o novatas también vais a poder aprovechar para descubrir para qué sirve cada icono. Bien, vamos a comenzar por la parte superior izquierda, en la que vais a ver que tenemos un rehacer y deshacer, o lo que es lo mismo control I, control Z. Si dejamos el icono sobre cualquiera de los botones, vamos a ver cómo enseguida nos va a aparecer la palabra de lo que hace y el atajo. Veis cómo podemos tener diferentes escenas abiertas en pestañas como en otras aplicaciones. Esto antes no existía. Los entornos en los que vamos a trabajar los tenemos aquí ya puestos. Por lo tanto, si trabajamos en modelado, vamos a tener un entorno para modelado, otro para escultura, para edición de la V, etcétera, etcétera. Arriba a la derecha terminamos con nuevos diseños, un plus en el que tenemos más entornos en los que trabajar y fijaros cómo vosotros también podéis guardar el entorno como. Entonces veis como yo, por ejemplo, tengo guardados con FM, me guardo mis entornos particulares. Luego a continuación vamos a tener el menú con las diferentes secciones y cuando veáis que tenemos texto en amarillo es que son novedades de esta versión. Tenemos en cada esquina, vamos a ver que tenemos una paleta oculta. Arriba a la izquierda vamos a tener la del navegador de activos, que antes era el navegador de contenido que teníamos a la derecha del todo, donde vamos a poder buscar nuestros elementos. Una cosa interesante que tiene, por ejemplo, voy a buscar materiales y aquí con esta barra de aquí, esto puedo hacerlo mayor o menor. Veis que con esta barra voy a aumentar el tamaño de las miniaturas, puedo cargar el material, pero en este caso no lo tenemos descargado en el ordenador, sino que tenemos que darle al botoncito de la nube para que lo descargue. Una vez que el material está descargado, va a desaparecer el icono de la nube y con doble clic lo cargaría en materiales. A continuación, lo que tenemos son los ejes activos por defecto de X y Z. Cuando los seleccionamos, si nos aparece el candado es que ese eje está bloqueado y no se puede usar. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que yo quiero desplazar esta pelota que tengo seleccionada y solamente la quiero mover en el eje vertical. Bloquearía los ejes X y Z para que pinche donde pinche, va a moverse, yo muevo el ratón, pero va a moverse exactamente solamente en el eje que yo tengo seleccionado. Eso vale para mover, escalar y rotar. Eso quiere decir que cada una de las tres opciones puede tener activos o desactivados los ejes. A continuación tenemos el sistema de coordenadas global o de objeto. ¿Esto qué significa? Si escalamos conforme a la rotación global o a la rotación del objeto. Yo roto la pelota. Si la escalo en sus coordenadas globales, en Y, por ejemplo, la voy a escalar en su coordenada de Y porque la he rotado. Sin embargo, voy a deshacer el paso. Si yo activo la coordenada global, eso quiere decir que la escalaré con respecto a los ejes globales del mundo. A continuación, lo que tenemos son los modos. Estamos trabajando en modo objeto, en modo polígonos. Fijaros que ahí están marcados los polígonos, en modo aristas y en modo puntos. Dentro del modo objeto vamos a tener el modelo, el objeto y animación. Pero que sepáis que si creo un objeto paramétrico, y esos son los objetos que están en la casilla del cubo, todos los que son azul claro, el objeto paramétrico tiene sus propios parámetros y en atributos yo puedo cambiar su altura, ya sea por el valor que meto, que introduzco, o porque cambio la altura con los manejadores amarillos. Pero si yo quiero escalar el objeto y estoy en modo objeto y quiero escalarlo en Y, me lo va a escalar globalmente. Por lo que si yo quisiera animar el objeto y quisiera que se chafase, tendría que hacerlo por medio de parámetros. Sin embargo, si en vez de eso estoy en modo objeto, y ahí sale el fotograma de animación, cuando yo escalo un objeto paramétrico, ese objeto paramétrico sí que me permite escalarlo. Y animar, lo más interesante es que animar su escala o rotación. Bueno, vamos a ver cómo aquí cambio de valor, avanzo, modifico la escala, creo otro fotograma clave, avanzo un poco más y vuelvo a modificarlo. Voy a darle al play y vais a ver cómo sí que un objeto paramétrico me anima la escala del objeto. El último modo de la animación es que nos permite animar, rotar y escalar la línea de animación del objeto.
veréis que aparece una línea en la que se ve los fotogramas en los que se desplaza. Muy bien, si yo selecciono el punto, puedo desplazarlo. Si yo me pongo en el modo animación, una cosa que puedo hacer es escalar o rotar esa línea de animación. El modo de las texturas es cuando estemos editando una textura. Eso quiere decir cuando hacemos una proyección de materiales, que lo tenéis en el gestor en otros tutoriales que hemos visto anteriormente. Para los que os perdéis buscando tutoriales en mi canal, recordad que los tenéis puestos por listas de reproducción. Entonces buscar por la lista de materiales o edición de V y ahí vais a tener todo lo relacionado. El siguiente icono que aparece, que no aparece mostrado, voy a cambiar. Fijaros como si selecciono un objeto que sí que es editable, sí que puedo elegir entre, voy a ponerme en modo objeto, entre que esté moviendo sus ejes o no. ¿Y eso qué significa? Que no es lo mismo, voy a coger por ejemplo este objeto, no es lo mismo que yo escale este objeto desde su centro a que yo active su eje, lo mueva, voy a poner el objeto en vista, coloque su eje en la base y cuando escale, voy a salir del modo ejes, escale desde la base del objeto, cosa que es más cómodo y también me ayuda a colocar los objetos sobre el suelo. El modo V va a ser para editar, bien sabemos, la edición de la textura, en este caso está desactivado. La fijación es el magnetismo a objetos. Fijaros como cuando la activamos se activan otros elementos y en este caso es fijación al plano de trabajo. Entonces, dentro de los tipos de fijaciones que tenemos una vez activados, por ejemplo, podríamos fijar a polígono. Intentad no seleccionar a la vez muchas fijaciones y cuando terminéis de usarlas, desactivarlo, porque si no puede ser un poco problema. El siguiente icono que normalmente tenemos desactivado solamente se activará si estamos en modo de puntos, aristas o polígonos. Lo que activa es la selección suave. Fijaros si está desactivado en la diferencia entre si seleccionamos un polígono y lo desplazamos. Esto es lo que ocurre. Y si lo que hacemos es activar la selección suave y cuando seleccionamos un polígono lo que hace es suavizar y arrastrar el resto de los elementos con él. Como tenemos una configuración con rueda de la selección suave y cómo podemos aumentar o reducir el radio y lo vamos a ver en colores. Cuanto más pequeño sea, menos afectará a las zonas y cuanto mayor sea, más afectará al resto de los polígonos. Junto a la configuración de la selección suave tenemos los ejes. En este caso, fijaros cómo podemos configurar la posición de los ejes. Esto lo hemos visto en algún otro tutorial, pero vamos a hacerlo. Imaginaros que yo desactivo la selección suave y selecciono 3 polígonos a la vez. Por ejemplo, estos 3 polígonos. Si yo quisiera moverlos o rotarlos, van a rotar a partir del centro de su eje. Sin embargo, si yo aprovecho en los ejes para mover temporalmente el centro de los ejes, voy a poder desplazar, por ejemplo, para que el eje del centro de la selección de mis ejes están en un lateral. Por ejemplo, haríamos el efecto bisagra. Esto lo hemos visto ya en otros tutoriales anteriores. Bien, el siguiente icono es para poner en modo solitario nuestro objeto. Fijaros que en este caso yo tengo la radio seleccionada. Al ponerla en modo solitario desaparece todo. Es un objeto nulo que tiene dentro otros objetos. Para eso vamos a ir al icono que hay a la derecha de solo en vista para configurar si queremos solo la selección o solo jerárquico. De esta manera, cuando activamos el solo, va a dejar solo el nulo radio y todos los elementos que son sus hijos. Por lo tanto, todos los elementos que forman parte de la radio estarán en solitario. De esa manera podemos trabajar más cómodamente con un solo objeto en escena cuando tenemos demasiados. También podemos activar solo seleccionado en vista y de esta manera nos va a poner en solitario solamente los elementos que seleccionemos. Los siguientes 3 iconos están relacionados con el render, por eso sale una claqueta. Aquí vamos a ver que elementos que teníamos anteriormente en el icono central están en el icono izquierdo, como puede ser por ejemplo la región de render interactivo, en la que nos aparece una ventana que temporalmente nos permite renderizar una zona y con el triangulito hacerlo con mayor o menor calidad, porque
no se trata de que lo saque tal cual es, sino de que cuando nosotros configuremos materiales o iluminaciones veamos de forma rápida un trocito de render para guiarnos en vez de tener que esperar todo el tiempo que le cuesta hacer el render. Podemos volver otra vez a la pestaña y desactivarlo. También podemos hacer un renderizar región para que renderice bien y de buenas maneras esa zona completa, pero solamente esa región de render y no tener que esperar a hacerlo todo. Y también podemos renderizar la vista completamente, en este caso sería aquí, o renderizar la selección, en este caso renderizar, por ejemplo, la radio. En el icono central de render vamos a tener renderizar en el visor de imágenes, lo que nos va a renderizar la escena ya lista para exportar, y si tenemos una ruta de guardado donde nos va a sacar ya la imagen final. Podemos renderizar en tomas. Las tomas es algo que no vamos a ver, pero que sepáis que sirve, por ejemplo, para hacer varias versiones, por ejemplo, de un producto con diferentes etiquetas sin tener que hacer diferentes escenas. En la misma escena elegimos en cada toma una variación, por ejemplo, de iluminación y de materiales. Añadir a la cola de render es muy interesante porque esto es renderizar sin tener que abrir las escenas cuando ya las tenemos seleccionadas, y hacer un previo se refiere a la animación. Cuando nosotros animamos tenemos que tener en cuenta que lo que vemos en pantalla casi siempre va a ser más lento de lo que es, porque Cinema 4D no lo reproduce a tiempo real, y hacer un previo lo que nos hace es una animación rápida, pero al tiempo que va a ser realmente antes de que saquemos una animación. Y por último tenemos el tercer icono de los tres, que es la configuración de render. Aquí elegimos la salida, el ancho y el alto, podemos cuadrar la proporción, podemos mirar qué aspecto de película estamos renderizando eso ante nuestro fotograma o hacemos una animación, dónde lo guardamos, si hacemos multipase ya llegaremos a eso, lo hemos visto también puntualmente en la escena de la habitación, el anti-aliasing, que no hace falta, ya es muy antiguo si renderizamos en el modo físico. Si tenemos motores de render como Redshift o Octane, es aquí donde lo vamos a seleccionar. Ahora estamos con el físico, pero si no, activaríamos uno de esos y sería con lo que renderizaría. Bien, y por último tenemos el icono que está en la otra esquina. Como os dije, cada icono saca una paleta oculta, y en este caso nos saca los materiales. Si os acordáis, antiguamente los materiales los teníamos abajo del todo y aquí los tenemos ahora arriba y en vertical. Podemos cambiar el modo de verlos, tanto si los vemos en listado, o los vemos uno detrás de otro, o los vemos al estilo de las capas de Body Paint. Fijaros que las herramientas aquí, yo también he cargado estas dos, son dos acciones que no están a la vista. Estas son personales mías para encontrar un objeto rápidamente y para asignar ejes. Eso lo estuvimos viendo ya en otros vídeos, cómo se personalizaba la paleta. Y luego tenemos una paleta que más o menos se mantiene, pero que ha cambiado varios iconos y cambia por colores. Entonces fijaros muy bien que por colores el objeto nulo, este icono nos viene muy bien para crear un objeto nulo. Antes había que meterse los objetos paramétricos para encontrarlo. Tenemos todo lo que son las paletas en azul, es que son elementos paramétricos, tanto texto como formas, rectángulos, hélices, círculos, polígonos, y otros objetos ya volumétricos que son también hechos de parámetros, pues son paramétricos. Lo mismo con el texto. Luego todo lo que son generadores los tenemos en verde. En este caso, pues usamos los más comunes. Por ejemplo, ahora están metidos en los generadores la máscara de spline, que nos permite hacer operaciones booleanas como en Illustrator, sumar y restar splines. Tenemos el constructor de volumen, que ya lo hemos estado viendo también en otros tutoriales, y todo lo relacionado con MoGraph está aquí también. Fijaros que en este caso separa. Antes teníamos en MoGraph todos los generadores de MoGraph y los efectores. Ahora no, ahora los efectores están en morado. Igual que los deformadores están en morado porque deforman, los efectores que también afectan están en morado también, y son los efectores de MoGraph, que antes estaban junto a MoGraph. Y por último tenemos los campos, porque los campos no solamente afectan a los efectores de MoGraph, sino que también pueden afectar, por ejemplo, a un deformador. Y decir en qué zona el deformador afecta, en qué campo. Por último, aquí también ha cambiado un poquito todo, lo han organizado, aquí está bien organizado, en el que el cielo, el suelo, el entorno, el fondo, primer plano y escenario lo tenemos para generarlo aquí directamente. En cámara tenemos una cámara con objetivo y una cámara estéreo para ver con gafas de realidad virtual. Y en luz
ha metido elementos que antes no estaban, como el cielo físico que antes estaba donde se creaba el mundo. Y ahora el cielo físico es parte de la iluminación. El hacer el objeto editable, que antes lo teníamos en la parte superior izquierda de la ventana, ahora lo vamos a crear un objeto paramétrico, lo vamos a tener aquí abajo, que es este elemento. Pulsar este elemento hace editable el objeto y entonces ya podemos editar sus puntos, aristas y polígonos. También tiene ocultos, recordar que cada triangulito en un icono es que tiene más opciones. También tiene oculto el crear un estado actual del objeto y conectar objetos o conectar y eliminar. Las tomas de las que comentamos de los objetos las vamos a tener en la pestaña que hay a la derecha de objetos. En las tomas lo que tenemos son versiones para renderizar de diferentes modos. Esto todavía no hemos visto en ningún tutorial, lo veremos a su debido momento. Los atributos siguen estando aquí abajo y las capas en la pestaña de al lado. Las capas nos sirven para poder, por ejemplo, ocultar elementos que están en el mismo color de capa, para visualizarlo, para que no se vea en el render o si se vea, para poner en solitario también grupos completos, etcétera, etcétera. Siempre es interesante tener los elementos con nombre, primero para tener claro qué es cada objeto y también porque tenemos un buscador en el que podemos escribir el nombre del objeto y cuando hay muchos elementos en el gestor de atributos poder verlo directamente y seleccionarlo o hacer lo que sea con él. Vamos a seguir el círculo, ya que lo estamos haciendo, y bajando en la esquina inferior derecha tenemos otro iconito que nos va a sacar una pestaña oculta que yo siempre dejo vista, que es la de las coordenadas. Con estas coordenadas los elementos los podemos colocar y rotar en medidas exactas y clavadas como nosotros queremos. Luego vamos a tener la línea de animación, aquí han cambiado un poco las cosas, nos deja Cinema 4D ya por defecto la línea vista. Y para sacarla vamos a ir a la esquina contraria inferior en el que a pincharla sí que vamos a ver, voy a aumentarlo un poquito, vamos a ver la línea de animación. Otra cosa que tiene muy interesante Cinema 4D es que la barra de herramientas ahora se modifica con los elementos que estamos trabajando. Eso quiere decir que si yo estoy trabajando en modo objeto, aquí me van a salir unos iconos, si trabajo en modo polígonos me van a salir los elementos más usados de polígonos, tanto de aristas como de puntos. Entonces tenemos herramientas como cortar, biselar, extruir, que van a aparecer cuando estemos con la herramienta correspondiente. En modo objeto vamos a aprovechar para ver qué tenemos ya por defecto y vamos a verlo ya que subimos desde abajo, vamos a ver de abajo arriba, tenemos por ejemplo el modo pintar garabato. Esto es, si estáis trabajando con escenas grandes o con otra gente, es que podéis decir, vale, aquí hay un fallo, esto hay que corregirlo y queda pendiente. Y lo que hace es generar en la vista donde estamos, está generando un objeto garabato que es un plano donde nosotros podemos pintar. Vale, veis que está ahí fijo y que no se mueve, por lo tanto se mueve la cámara, se va a ir a freír churros. Pero si se la paso la escena a alguien y le estoy señalando zonas, pues es bastante útil para decir esto que hace aquí o aquí hay algún problema. ¿Vale? Ese objeto garabato, si lo selecciono en el gestor de atributos y le doy a suprimir, lo borro. También tengo la opción de eliminar garabato. Tenemos dos herramientas de medición, guía y medición. Bien, si estoy en modo objeto, voy a poder crear las guías. Y las guías pueden ser una línea. Voy a pulsar escape para que veáis esa línea. Me puede servir para, si yo activo el magnetismo y en ese magnetismo activo que se alinee a las guías, yo puedo coger un objeto y moverlo para que se pegue a esa guía en la que estoy trabajando, para saber que mi elemento se va a pegar en el mismo recorrido. También podría crear una guía que fuera un plano. Y en este caso usar 4 puntos. Le voy a pulsar escape, el elemento guía ahora mismo es un plano y entonces cuando yo creo elementos, si tengo ajustar a guía, me va a centrar, en este caso me centra los ejes, pero me centra los ejes a la superficie de la guía. También tenemos junto a las guías un elemento que es de medidas y construcción. Aquí y aquí, a ver si me hace un poquito más de caso. Fijaros que pulso la tecla de control.
Para las teclas con la tecla de mayúsculas sacaría un segundo punto. Aquí. Entonces fijaros cómo aquí me está diciendo que entre estos dos puntos hay un ángulo de 90 grados, que la distancia entre los puntos de los dos cubos es esta y que la longitud del cubo es de 200. Puedo crear un objeto o eliminar la medición. La herramienta de pintado solamente funcionará cuando estemos con un objeto editable y lo que hace es un pintado de vértices. El pintado de vértices nos sirve para varias cosas, como por ejemplo elegir la fuerza que está haciendo un deformador sobre los pesos de vértices de un elemento o saber la selección de los pesos de las juntas de los huesos de un personaje, por ejemplo. Podemos pintar tal cual con el botón izquierdo o podemos con el control, el comando en Mac, restar a la selección. Eso genera una etiqueta de selección de pintado de vértices. Y luego tenemos dos herramientas que estuvimos viendo, como es por ejemplo el lápiz de dispersión, en el que elementos seleccionados los podemos colocar por nuestra escena y que se peguen a la superficie de donde estamos pintando. Siguiendo en el orden, tenemos también el lápiz de polígonos. Fijaros, el lápiz de polígonos podemos crear polígonos dentro de un objeto ya hecho o podemos crear polígonos desde cero. Eso quiere decir que pues, si activo el magnetismo y le digo que se ajuste el magnetismo a la rejilla plano de trabajo, yo puedo crear elementos. Fijaros que lo que voy a hacer es desactivar la línea de la cuadrícula y dejar activa la rejilla del punto de trabajo solamente el punto de la cuadrícula. De esta manera me voy a asegurar de que cuando creo mi objeto dentro de la cuadrícula no se va a alinear a zonas de la línea, sino directamente a puntos. Voy a hacer doble clic en el último elemento. Fijaros que si cambio al modo polígonos y selecciono el polígono, con la herramienta de extrusión, por ejemplo, ya tendría aquí una forma creada a partir de un polígono plano. Tenemos también el lápiz de polígonos y recordar que podemos trabajar todo tipo de formas, hacerlas al estilo de Illustrator, cerramos la forma o también podemos usar desde la herramienta de dibujo. Ahora mismo fijaros que lo que está ocurriendo es que se está enlazando al plano de trabajo. Voy a desactivarlo, el magnetismo, y tenemos una opción también de suavizar spline, por lo que podemos pasar por la zona y suavizar la forma que hemos hecho tantas veces como queramos para suavizarla y redondearla. ¿Lo veis? También podemos crear formas y en este caso sí que voy a activar el magnetismo para, fijaros cómo podemos decirle, cambiar el ángulo del arco que creamos, decirle dónde está el punto inicial, el punto final, dar un radio exacto a nuestra forma, decirle dónde está el centro situado o dónde no, punto intermedio, punto final, todo eso es controlable y podemos crear formas aquí. La verdad es que esto lo he usado muy poquito, pero tiene pinta de funcionar bastante bien a la hora de hacer curvas complejas y mediciones más al estilo de AutoCAD. Bien, vamos a terminar ya con lo más básico, que es las herramientas de mover, escalar y rotar. Recordar que tienen sus ejes activos o desactivados, a veces eso nos va a interesar. Tenemos también el filtro de selección, por lo tanto podemos tener desactivado, que a veces pasa, igual si no queremos que se vean los deformadores o los generadores porque nos molestan, por ejemplo, eso es interesante. A veces las luces también molestan, las podemos quitar, pero realmente las desactivamos, pero están en el render. Y por último tenemos la herramienta de selección en la que tenemos selección directa, selección rectangular, lazo y lazo poligonal. La selección rectangular es muy interesante para trabajar, yo de hecho la tengo como atajo de teclado, entonces tengo selección directa y selección rectangular porque por ejemplo en modo polígonos es muy cómoda para hacer selecciones rápidas. Yo puedo seleccionar este punto sin tener que pincharlo, hacer una selección rápida, un rectángulo rápido, o seleccionar 2 o 4 puntos. O seleccionar todos los puntos de golpe.
aunque tenemos un menú específico de selección en el que podemos seleccionar todo, etcétera, etcétera, la selección rectangular es muy útil para seleccionar puntos. Muy bien, bueno, no muy en profundidad, pero yo creo que ya os podéis hacer bastante la idea de cómo es manejarse en la versión R25 de Cinema 4D. Bueno, un saludo y nos vemos a la próxima.